curioso que más de la mitad de los directores del Colegio de Profesores hayan estado en el directorio anterior, 6 de 11, y que después de haber sido su presidente por 9 años, Jaime Gajardo siga ahí, igual que Bárbara Figueroa, que además es presidente de la CUT. Es curioso, en el fondo, que en el Colegio de Profesores pase lo mismo que en la política, una rotación permanente de los mismos. También es raro que de los 11 directores, todos sean militantes, porque son pocos los chilenos afiliados a un partido. Quizá los partidos entendieron que ese gremio era una buena plataforma política. Raro, además, que de esos militantes, 10 sean de izquierda. En fin, el Colegio de Profesores y los métodos que usa me parecen sospechosos, porque está mucho más cerca de la política que de la educación, mucho más interesado en hablar del gobierno que de los niños. Lo que ya no es solo una sospecha o una suspicacia mía, es el contenido de una auditoría contable y financiera que se le hizo al Colegio de Profesores. Tomo algunos datos para que todos los chilenos los conozcan. En un solo año gastaron más de 21 millones en movilización de actividades gremiales. A modo de ejemplo, 2,4 millones en buses solo para una marcha, sin rendición de fondos además. El año anterior, también en movilización, 84 millones. De nuevo, la misma y ya típica mala práctica de la política, el ya conocido acarreo. Sigo, 25 millones en un solo año, 55 y 49 millones en los anteriores, por concepto de eventos de departamentos gremiales, y de esa plata gastos sin boleta y sin rendición de fondos. Todavía más, 73 millones en un año para gastos asociados a los directores, entre otros de colación, o sea, 27.000 pesos al día tipo viático por cada director. Lo mismo que uno gasta si va a un restaurante caro, pide aperitivo, trago, plato de fondo, postre, café. Y como si esto fuera poco, casi 40 millones por publicidad y promoción del gremio en un solo año. Gastos que se hicieron además sin la autorización correspondiente. En el pago de cuotas mortuorias, en 2 años faltan casi todos los respaldos que demuestran que estas cuotas realmente se pagaron. Y en otros casos estos pagos se hicieron de manera arbitraria, sin respetar el orden. Son hechos ocurridos en el Colegio de Profesores, cuando 6 de los que ahora son directores, incluido el presidente, también lo eran. Y la fuente, un informe contable y financiero que ni siquiera revisó todo, sino que tomó muestras cuya conclusión fue, cito textual, hay mecanismos de control insuficientes, falencias recurrentes, tales como gastos sin su respectivo respaldo o autorización. Y yo agrego, platas de cuyo destino uno puede dudar, tanto por el monto como por la falta absoluta de respaldo. El Colegio de Profesores tiene muchas explicaciones que dar antes de hacer demandas. Primero, sobre los pésimos resultados de la educación pública, de la que al menos en parte son responsables. Segundo, sobre la falta de seriedad de las prácticas que ha habido al interior de la institución, que despierta dudas en materia de corrupción. Y tercero, sobre la evidente, descarada y grotesca politización del gremio, que cambia sustancialmente su actitud dependiendo de si el gobierno es de izquierda o derecha. Para ilustrar, la leyenda de uno de los panfletos que se repartieron hace pocos días decía, profesor facho no es colega. O sea, si eres de derecha te digo facho y lo peor, no te reconozco como profesor. Después de dar todas estas explicaciones, quizá tengan derecho a ser considerados como interlocutores válidos, pero desde mi punto de vista perdieron toda legitimidad, porque cuando un gremio tiene, además de su interés propio, intereses tan clara e indiscutiblemente políticos, es evidente cuál pierde, en este caso la educación. Lo que estamos viendo en las calles, lo que tiene a miles de niños sin clases, es en realidad una pelea política antigua. En la interna, Gajardo presionando para que Aguilar no llegue a acuerdo con el gobierno, en venganza contra Aguilar, que hizo lo mismo en su momento. Peleas personales de ellos entre sí y en la externa de ellos con el gobierno. Y para sacar una que otra tajada del conflicto. Y de educación, nada. Compartes este comentario si crees que el Colegio de Profesores debe darle una explicación al país y a los que supuestamente representan, nuestros profesores.